¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional le da la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el evento 10 de mayo Celebrando la Vida, un evento diseñado especialmente para reconocer el gran valor que tiene mamá, pero desde el punto de vista de la ciencia. Y el día de hoy nos acompaña una invitada especial. Es la maestra Angélica Vera Vázquez. Ella es investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo Tomás, SIC Santo Tomás. La maestra tiene estudios de la mujer, psicología y psicoanálisis como estudios de maestría. Se desempeña como docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en psicología del Instituto Politécnico Nacional. Como profesora titular de la asignatura de Psicología y Género y Sexualidad Humana desde el año 2003. Adicionalmente, ha realizado actividades de tutoría con jóvenes de nivel licenciatura, además de ser conferenciante y tallerista en diversos temas como salud mental, feminidad, masculinidad, diversidad sexual, sexualidad, violencia de género y erotismo con dicha población. También se destaca por su participación en distintos programas de televisión en Canal 11, y el día de hoy nos presenta su charla, El trabajo de producir sujetos, la maternidad. Pues los dejo con nuestra invitada de honor. Doctora, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Buena tarde. Me parece que es un día extraordinario para que trabajemos cuestiones relacionadas precisamente con el asunto de la maternidad. Así es que vamos a empezar. Agradezco la invitación y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Vamos a empezar a trabajar. Bueno, me pareció un título, tanto el momento como el título, muy oportuno para que trabajemos estas cuestiones, ¿no? Titulé al trabajo, el trabajo de producir sujetos, la maternidad, y que viene evidentemente mucho en relación con el feminismo y esta idea de el trabajo invisible, pensando en el trabajo doméstico, ¿no? En esta cuestión de barrer, planchar, lavar, tender las camas, etcétera. Vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, creo, o bueno, propongo que consideremos a la maternidad como el otro trabajo invisible. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en este momento nos acompañan, nos escuchan o nos ven madres trabajadoras, tendríamos que estar pensando trabajadoras remuneradas, es la manera correcta de referirnos. Entonces estaríamos pensando que estas mujeres en realidad desempeñan tres trabajos, ¿no? El trabajo remunerado que realizan fuera de casa, el trabajo doméstico que realizan dentro de casa y la producción de sujetos o la creación de sujetos. Eso sé que suena muy extraño, no estamos acostumbrados a pensar así el asunto de la maternidad. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo nos suena esta historia? Justo para iniciar y no ocupar mucho tiempo en esta parte de el trabajo doméstico, recordé una canción, no sé si todo el mundo la conoce, es de la década de los 80, pónganle mucha atención, es la letra, además la letra está escrita por un hombre, y la canción se llama Se va la vida, compañera. Escuchémosla. Creo que voy a tener que salirme tantito porque cuando le puse compartir pantalla no habilité la función del sonido. Ahí voy, ahí voy. Entonces, ahora sí ya estamos listos. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno.
dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, dio de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se fue derecho para su nido, siempre pensando planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y
y entró el marido. También molido de trabajar, puso la mesa, sirvió la sopa. Para quejarse no abrió la boca, se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa, ya la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Bueno, ya la canción nos hace un resumen de un día de actividades domésticas, de trabajo doméstico que generalmente desempeñamos las mujeres, ¿no? La canción es vieja, por supuesto, desde 1900, desde los 80s, de la década de los 80s. Me parece interesante en varios sentidos, ¿no? Además, insisto, lo relevante que es que resulta que la letra esté escrita por un varón. León Chávez Tetzeiro, les invitaría a que la vuelvan a escuchar y la vuelvan a escuchar. Hay una versión con Amparo Ochoa que es de mis favoritas, pero decidí poner esta precisamente como para ejemplificar. Entonces, cuando estamos hablando de la maternidad, o ahorita que vamos a empezar a hablar de la maternidad, no me estoy refiriendo a nada de esto. Es decir, por maternidad no voy a entender nada que tenga que ver con lavar, planchar, barrer, trapear, ir por la comida, regresar, producirla o transformarla, es decir, compramos la mayor parte de nuestros alimentos en crudo y necesitan ser procesados, ¿no? Generalmente son las mujeres o somos las mujeres quienes nos encargamos de realizar todas estas actividades. Bueno, por maternidad o maternazgo, por maternidad o maternazgo me voy a referir exclusivamente a las funciones que implica el cuidado de una criatura, bebé o infante de la especie humana. La foto que tienen ustedes en pantalla es una imagen que tomé yo coordinando una brigada del instituto en Citalá, Chiapas, hará como unos 5 o 7 años. Por supuesto, desde que vi llegar a la niña con la hermana a la espalda, me pareció digno de resaltarse, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas con las que vamos a iniciar este trabajo es plantear la posibilidad de que somos muchas las personas, hayamos tenido hijos desde el punto de vista de gestarlos y parirlos o no, quienes desempeñamos varias de las funciones maternas a lo largo de la vida, no solo la nuestra, sino la vida de los infantes. Si ustedes empiezan a pensar, por ejemplo, si la gente que nos acompaña ha tenido hijos,
si la gente que nos acompaña tiene hermanos, si la gente que nos acompaña son mujeres, se van a empezar a dar cuenta que todas esas actividades de las que hablo generalmente las desempeñamos mujeres en distintos periodos de nuestra vida, independientemente de haber sido quien gesta y pare a la criatura. Es prácticamente imposible que una sola persona pueda cumplir todas las funciones que cuidar a una criatura humana requiere, a diferencia de todas las otras especies, ¿no? Nosotros somos una especie que acorta el periodo de gestación, es decir, nuestra criatura, nuestro infante, nuestro bebé, es el bebé más vulnerable de todas las especies animales. ¿Por qué razón? Porque nace prácticamente a la mitad del proceso de desarrollo y se acorta el periodo de gestación en los humanos por el crecimiento de la cabeza, ¿no? Es decir, no sería posible después de los 9 meses parirlo así en el sentido estricto, ¿no? Entonces, sí hemos visto estos videos documentales del National Geographic, donde nos ponen a la criatura, por ejemplo, del elefante, que es bien interesante porque además se da un buen golpe el bebé el bebé elefante, pero pasa un rato ahí como medio atontado y se levanta y camina, ¿no? O sea, quiero ver que hagamos eso los humanos, ¿no? O sea, los siguientes 9 meses, más o menos, en promedio, deberían seguir siendo dentro de la gestación para que más o menos pudiéramos hablar de que nos pasara como al elefantito, ¿no? Entonces, el cuidado de las criaturas implica demasiado. La madre o quien sea, quien funja como la principal cuidadora, pues necesita de pronto ir al baño, necesita de pronto bañarse, o sea, en algún momento requiere que alguien le eche una miradita al niño o la niña mientras ella come, mientras ella va al baño, mientras ella va a bañarse. Entonces, la imagen por eso me pareció fundamental y preciosa, ¿no? En esa brigada nunca conocimos a la mamá de las niñas, llegan ellas dos solas, pasan al servicio odontológico y al servicio oftalmológico que proporciona el instituto en las brigadas. Y bueno, fue de las pocas niñas a las que les pudimos aplicar flúor. Es decir, que la niña llegue cuidando a la hermana no quiere decir en ningún sentido, que además por ahí hay unas interpretaciones bien terribles al respecto de qué estará haciendo la madre, ¿no? Estamos hablando de uno de los municipios, en ese entonces estábamos hablando del municipio más pobre del país. Prácticamente nadie traía zapatos y las niñas, bueno, una de ellas, la que va a pie, trae sandalias. Fue de las niñas más limpiecitas en su apariencia física, súper bien peinadita, es decir, es evidente que no hay abandono y que hay cuidado materno. Evidentemente la madre tendría que haber estado realizando alguna otra actividad que tiene que ver con esto que escuchábamos en la lista, en la canción, de todas las actividades que tienen que realizar. Es una comunidad donde evidentemente no hay gas. Yo vi a muchas mujeres acarrear leña para producir los alimentos. Tampoco había agua potable, entonces también hay que acarrear agua. Es decir, el trabajo doméstico que realizan las mujeres en condiciones de ruralidad duplica o cuadriplica el trabajo doméstico que realizamos las mujeres en condiciones de urbanización, ¿no? Entonces, insisto, mucho cuidado con estas interpretaciones al respecto de, pero ¿dónde está su madre? Pues seguramente realizando alguna actividad. Incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero ¿dónde están las madres? Pues trabajando porque no vivimos de a gratis, ¿no? O sea, el internet no se paga solo, las computadoras no se pagan solas, las comidas no se pagan solas y quienes quienes nos encargamos de comprar los productos indispensables para el consumo en los grupos domésticos, sabemos que desde que inició la pandemia hoy, uno ha incrementado considerablemente el dinero que destina. Si hacen cuentas, incluso quienes consumimos huevo y tortillas, ahí muchachos, muchachas, señoras, señores, ya se nos fue una buena cantidad porque el kilo de huevo está por encima de los 40 pesos y el kilo de tortillas casi llegando a los 20. Entonces, evidentemente tienen que estar realizando otras actividades, ¿no? Ahora, vamos a centrarnos en estas actividades que tienen que ver con el cuidado literal de la criatura humana. Entonces, cuando la criatura humana nace, como yo les venía diciendo hace un momento, somos la especie que nace en la mayor dependencia de cualquier otra especie animal. No hablamos, ni siquiera sabemos lo que sentimos,
Somos un conjunto de sensaciones a las que hay que ponerles nombre. Y no somos nosotros, en nuestra condición de humanos, de bebés, quienes le ponemos nombre, ¿no? Eso quiere decir que la persona que me va a cuidar o me cuida, que generalmente hemos sido las madres, digo generalmente porque es evidente que no es ni en la mayoría de o sea, ni es la mayoría, o más bien no es en todos los casos. Por ejemplo, tristemente tendríamos que hacer referencia a los casos de muerte materna. Cuando la madre muere en el momento de dar a luz, pues es obvio que alguna persona otra tendrá que cumplir esas funciones maternas, ¿no? Y como esas podríamos poner otras circunstancias, pero pensemos en eso como una realidad. Somos un país donde todavía tenemos mortalidad materna. Es un claro índice de nuestro poco desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere por parte de la persona, hombre o mujer, que vaya a desempeñar estas funciones maternas? La actividad más complicada la realiza el aparato psíquico. O sea, el aparato psíquico de la persona que cría a la criatura. Se requiere que le preste mi yo a ese otro, que nos empecemos a sincronizar y que yo observe, analice, regule, sintetice y sistematice todas las experiencias que va teniendo el bebé. Por eso los primeros días a partir del parto son de locura para la madre y de locura para el bebé. Porque no es que el instinto materno, no es que yo porque soy mujer ya sé, sobre todo si es mi primer hijo, porque claro, que si es el segundo o el tercero, pues ya tengo experiencia. O si soy hermana mayor y me tocó cuidar a mis hermanos, pues claro que le voy agarrando la onda, pero no es lo mismo a tener un bebé recién nacido que depende al 100% de ti. ¿No? Entonces yo tengo que empezar a ver qué es lo que le pasa y cómo manifiesta lo que le sucede. Ustedes se han dado cuenta, eso es lo que han traducido como instinto. Que las madres después de 2 días o 3 ya identifica que los llantos por hambre, por sueño, por calor incluso, son bien diferentes. No nació sabiéndolo, no venía en el código genético, es precisamente por esa relación que establece prácticamente simbiótica con ese bebé, es decir, pone su yo, el yo del aparato psíquico de la mujer o del hombre al servicio del bebé. Segura estoy que quien ha estado cerca, o si ustedes han ejercido el maternazgo o la paternidad, o si son hermanos, hermanas ya adultos, o tíos, tías, seguramente han visto esta escena de la madre cambiándole el pañal al bebé, no sé, de días, meses, y hablándole. Todo el tiempo las mujeres las mujeres le hablan a la criatura, incluso cuando todavía no es criatura, ¿no? Cuando estamos hablando de vida fetal. Y entonces están ahí platicándole la vida, la existencia y los planes que tienen y qué van a hacer cuando nazcan, toda esta historia, ¿no? Entonces, ahora imagínense cuando ya está, ¿no? Piensen en esta escena, por ejemplo, del bebé llorando y la mamá haciéndole la comida, preparándole el biberón y hablándole de lejos y diciéndole, sí, mi vida, ya sé, espérame tantito, mira, ahorita nada más que se caliente, ya te sirvo. Sí, mi amor, mira tantito, dame un momento. Lo que pasa es que si te doy de comer antes de bañarte, pues ya después te vas a dormir y ya no te voy a poder bañar. Ahí está. Le está transmitiendo cultura, lenguaje, ciclicidad y le pone nombre a todo lo que él siente o ella, ¿no? Sí, mi vida, ya sé que tienes hambre. Él no sabe que tiene. Esta idea del adulto chiquito, que quién sabe de dónde salió, no. Si a un niño no le hablas, si a un niño no lo estimulas, no va a desarrollar lenguaje y lo hemos visto en los casos donde requieren atención profesional precisamente porque el niño no aprende o no desarrolla el lenguaje por falta de estímulos, por alguna situación en particular, ¿no? Entonces, esas funciones que casi nadie ve, que ni la misma madre sabe que eso es lo que hace. O sea, si ustedes le preguntan a su madre o a alguna madre de qué se trata tener hijos, pues se va a ir a las cosas más comunes y típicas. Pues cambiarlo, bañarlo, lavarle los pañales, abrazarlo, besarlo, pero no tienen idea de lo que eso se traduce o lo que significa para el otro. En primera instancia es introducirlo a la cultura, es enseñarle el lenguaje. Son las madres o quienes cuidan a los bebés quienes les enseñan
el asunto del lenguaje. Y enseñan toda una serie de cosas que no habrá una escuela jamás en la vida que pueda cumplir esas funciones. Y no estoy diciendo que tiene que ser la madre, estoy diciendo quién es quien cuida. Por ejemplo, todos los hijos de los profesores y las profesoras politécnicas que han tenido el privilegio de ser atendidos en los CENDIs, pues las maestras de los CENDIs han hecho esas funciones. No solo ellas, por supuesto, pero ellas en gran medida, ¿no? O sea, si yo soy una docente trabajadora y tengo un hijo y lo inscribo al CENDI, yo paso, lo dejo, me voy a dar mis clases, salgo de mis clases, recojo a la criatura y me regreso a mi casa. Es decir, las profesoras de los CENDIs, las guarderías, cumplen esas funciones maternas también, ¿no? Entonces, digo, que somos ahora, lo que está súper interesante que debemos empezar a pensar en serio es que somos principalmente mujeres y somos principalmente mujeres en los CENDIs también, ¿no? Es decir, y ahí está la clave por la que no se reconoce que cualquier persona, hombre o mujer, podría cumplir esas funciones. ¿Qué se requiere? ¿Haberlo gestado? ¿Haberlo parido? No, se requiere querer. Porque como ejemplo terrible, vamos a tener que citarlo, está en la sujeto que gesta, pare y abandona, ¿no? Y en estas últimas fechas hemos escuchado varias noticias al respecto de niños puestos desde en jardineras hasta en botes de basura de centros comerciales o terminales de autobuses, ¿no? Ahí está. Gestó y parió, pero no tiene la disposición subjetiva, tiene alguna historia que le impide desarrollar o cumplir las funciones, ejercer las funciones maternas, ¿no? Entonces, ¿quién puede cumplir las funciones maternas? Cualquier persona que quiera. Ya pusimos un ejemplo, las docentes de los CENDIs, de las guarderías, las abuelas, cuando ya ellas están jubiladas o no trabajan y la hija es una mujer trabajadora y requiere, muchas abuelas están ahora cuidando a los nietos, ejerciendo no funciones de abuela, sino funciones de madre, ¿no? Que eso es bastante interesante. Entonces, ¿de qué se trata este asunto del maternazgo? De observar al bebé y empezar a traducir todo lo que, llora así cuando tiene hambre. Por eso después de 2 días o 3 ya están conectados y entonces ya dicen, no, espérate, no es eso, tiene hambre. No, tiene cólico, ¿no? Para hacer eso, o sea, para poder traducir y ponerle nombre a la sensación corporal del bebé, lo que la madre requiere es estar perfectamente, o lo que la persona cuidadora requiere es estar todo el tiempo atenta a la situación de lo que hace el bebé, o sea, de lo que pide, de cómo llora, etcétera, ¿no? Bueno, esta imagen a mí me parece muy bella y bueno, pues está aquí, ¿no? Como para ejemplificar esta situación al respecto de que cualquier persona, y de verdad cuando decimos cualquier persona nos estamos refiriendo a mujeres, a hombres de cualquier edad. Muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, tal vez, bueno, yo fui hermana mayor, es decir, soy de las grandes y después de mí todavía hay 2, 3 criaturas de las que recuerdo perfecto, incluso el nacimiento, cambiarles el pañal, estas cosas, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros ubica perfectamente. Yo me he dado cuenta, y eso está en la literatura también, que todos los varones a los que se les encarga cuidar a los niños, ya sean sus hermanos, sus sobrinos o sus hijos, son varones más empáticos en términos generales. Es decir, cuidar a otro te vuelve más empático. Tienes que ser empático porque para entender lo que quiere un niño, lo que requiere, ponerte a jugar con él, atenderlo, etcétera, pues necesitas estar a la disposición de ese otro, ¿no? Entonces, como sugerencia para todos, pero principalmente para los varones, estaría muy padre que participaran en actividades de cuidado. Ahora que estamos de pandemia, por ejemplo, que seguimos de pandemia, también está muy padre cuando les toca cuidar a los abuelos, porque ver esa vulnerabilidad en el otro te permite recordar tu propia vulnerabilidad y lo relevante que es ser humano con ese otro que requiere tu atención.
¿no? Como igual otra vez, ¿no? Como una situación terrible que ejemplifica que a veces eso es muy complicado. Ustedes recordarán, no tiene mucho, el caso de estos dos sujetos, varones los dos, que se presentan en la delegación Coyoacán disfrazados de abuelitos con papeles que acreditaban esa identidad para obtener la vacuna, ¿no? Ahí lo que podríamos ver es un claro ejemplo de poca empatía, poca sensibilización, etcétera. Entonces, como sugerencia para todas, todos, es muy padre que cuiden a alguien. Cuidar a alguien es muy bonito. Por eso las mujeres lo seguimos haciendo. Claro que tiene un costo, claro que implica cosas, que además tiene mucho que ver con la parte final del trabajo en este sentido de que no se nos reconozca que en serio tiene, o sea, que no tengo habilidades naturales, que tengo que dejar de hacer muchas cosas para hacer eso. Pero todo eso vale la pena el día, por ejemplo, que da sus primeros pasos. Ver a un bebé por primera vez caminar, uts, te hace sentir la persona más maravillosa y feliz del mundo. Verlo hablar. Cuando empieza a ir a la escuela y que puede empezar a escribir, de verdad, o sea, verlo en ese desarrollo, verlo en el cumplimiento de esos objetivos, todos los que están aquí, que son madres y padres, saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, tiene una retribución. El asunto es que tendríamos que empezar a pensar este asunto de las funciones maternas más allá del 10 de mayo y dejar el estereotipo de la madre súper feliz, porque por otra parte también habrá que decir todo lo que las mujeres tenemos que hacer para cumplir estas funciones y que con el debido respeto un día no es suficiente. Y no estoy diciendo que tenemos que volverlo todos los días. Estoy diciendo que debería ser un trabajo mucho más reconocido y valorado de lo que es. Porque muy frecuentemente pasamos a la historia como las que no hacemos nada. O somos las mantenidas de la historia, ¿no? Cuando decimos esas frases, no hace nada, la mantienen, es la evidencia de que no estamos considerando todas las funciones que realiza como un trabajo que debe ser reconocido, que incluso no importaría si no existe el 10 de mayo, es decir, no estoy pidiendo que haya 5 10 de mayo. Estaría súper padrísimo que no hubiera, no sería necesario si les reconocemos el trabajo que venimos realizando, si no reconocemos el trabajo que realizamos todos los días, ¿no? Entonces, por ahí empieza pues una onda de reflexión al respecto. Espérenme, no puedo mover ya. Entonces, se trata entonces de que las personas que cuidan, que generalmente somos mujeres, organicemos el ritmo de la criatura, ¿no? Quiere decir que le vamos imponiendo horarios, ¿no? Escuchamos esto de, no te voy a dejar dormir ahorita porque si no al rato no me vas a dejar dormir. Bueno, no, ya es la hora de que comas, no importa, ¿no? Tienes que sentarte a comer. Todo eso implica construir subjetivamente a una persona. Se trata también de transmitirle tolerancia a la espera, esto que decíamos hace rato, espérame tantito, fíjate que ya nada más me falta esto y ahorita ya te baño y después de la bañada ya vas a cenar, para que ya después te puedas dormir y entonces duermamos los dos de la mejor manera posible, ¿no? Se trata de transmitir tolerancia, espera, pero además prever. Si lo duermo ahorita o le doy de comer ahorita, no, pues ya después no va a querer bañar o ya no se va a bañar porque se va a dormir y luego después en la noche se va a despertar. Y entonces quiere decir que quien está al tanto, organizando, sistematizando todo eso es la madre o el cuidador, ¿no? Quiere decir que quien materniza, sea un hombre o una mujer, necesita identificarse con las necesidades de la criatura, no con las mías. Y ahí empiezan los asuntos de la frustración y ahí empiezan los problemas en el ejercicio de la maternidad o de la paternidad. Es que yo necesito que te duermas ahorita porque yo tengo cosas que hacer. Bueno, con la pena tengo que decirles que los niños no funcionan y ustedes ahora, sobre todo ahora que estamos de pandemia y que la mayoría de ustedes pasa la mayor parte del tiempo con sus hijos que antes pasaban en sendis, guarderías o escuelas, se dan perfectamente cuenta lo complejo que es poner un orden a las necesidades y los deseos de los niños, porque los deseos de los niños y de las niñas tienen una característica fundamental, es para ahorita.
O sea, no es para mañana. El ahorita no tiene sentido en los infantes, ¿no? Y entre más infante, menos. Es muy complicado introducirlo al rollo de espérame tantito. De eso es a las 3, no a las 2. Ahí es donde de verdad valoramos el trabajo de las mujeres que desarrollan las mujeres que están en los CENDIs y en las guarderías y en los kinder. Yo cuando mis sobrinos iban al kinder, iba a los festivales estos de sus bailes del 10 de mayo y estas cosas. Yo amaba las misas. Yo decía, no, hombre, no sé cómo logran eso, ¿no? O sea, lidiar con uno es bien complicado. Organizarle la vida a uno, de veras, a veces mejor tú terminas haciendo lo que la criatura dice. ¿Cómo le hacen esas mujeres para organizar a 20, a 30, ponerlos a bailar y que todos bailen igualito al mismo tiempo? Es en serio, o sea, es un gasto psíquico y una empatía que tienen con esos niños que ya quisiéramos muchos de nosotros que hemos ejercido o que ejercemos la maternidad. Si tampoco es que sea como la cosa más sencilla del mundo. Entonces, una vez que el bebé nace, lo que se requiere es un trabajo muy importante en el aparato psíquico de la mujer que implica, o del hombre, o de la persona que vaya a maternizar, renunciar incluso a veces a necesidades personales. Por eso cuidar a los bebés es tan importante. Y aquí empieza a notarse a qué me refería yo al principio cuando les decía este asunto de las jornadas. Esperamos que la mujer que está criando al mismo tiempo se encargue de todo el trabajo doméstico. Y todavía en este momento tal vez sea una mujer trabajadora. Entonces ahí las tenemos realizando trabajo a distancia, simultáneamente que arreglando las cosas, simultáneamente que cuidando a la criatura. Eso es inhumano. Es una sobrecarga de trabajo. De verdad no hay una persona que pueda hacerlo. O cuido al mocoso, la mocosa, o barro y plancho y trapeo, o voy al mercado y hago la comida. O le entrego el trabajo al sujeto la sujeto esta que me lo está pidiendo, porque ya era para ayer, ¿no? Hemos escuchado las historias más terribles en este momento de trabajo a distancia sobre una no claridad al respecto de los horarios de labores, ¿no? Entonces, hemos escuchado historias de gente, jefes, jefas, empresas que piden trabajos a las 11, 12 de la noche. O a veces las mujeres tienen que dejarlos a esa hora en lo que ven la tarea de los niños, en lo que lavan la ropa, producen los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las 12 de la noche es la hora que le queda para realizar el trabajo y luego entonces eso quiere decir que la sujeto está cansada, explotada, y al borde de verdad, como la película esta de mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Por eso vemos de pronto estas escenas donde las mujeres pierden por completo el control. Y tendemos a decir que están locas, que están hormonales, que no. O sea, si analizáramos la cantidad de actividades que las mujeres realizamos al día, nos daríamos cuenta que en serio el cansancio y la frustración tiene sentido. No tiene que ver con la producción hormonal, tiene que ver con la sobrecarga de trabajo. Además, tener 2 infantes, tener a tu cuidado 2 personas menores de edad es un factor de riesgo para la salud mental. Y quienes han tenido hijos más o menos cercanos, sean hombres o mujeres, ubican perfecto de lo que estoy hablando. El bebé llorando y el niño de 3 o 4 años en el berrinche simultáneamente. Y uno piensa, es que el niño ya está grande y debe entender, tiene 3 años, tiene 4 años. Si yo conozco gente de 40 que se avienta el berrinche mientras el niño llora, o sea, imagínense el niño de 3, ¿no? Entonces, el aparato psíquico de la persona o de las personas que están cuidando a esos 2 infantes está de verdad en un grado de vulnerabilidad para algún trastorno emocional. En serio quien ha estado sabe perfecto de lo que estoy hablando, sean propios o de los vecinos, han estado en el llanto del niño y que de verdad no hay manera de que se calle, o de la niña, que ya le cambiaste el pañal, que ya le diste de comer, y que no deja de llorar. Hay un punto donde de verdad ya tú misma no sabes qué hacer, ¿no? O sea, tienes ganas de salir y dejarlo ahí, que llore hasta que se canse, o a ver qué pasa,
¿no? Entonces, sabemos perfectamente quienes hemos estado, les digo, cercanos al cuidado de alguien, pues sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, si estamos cuidando a abuelitos, así tenemos abuelitos y nos toca cuidarlos, pues también sabemos que tampoco es tan sencillo, ¿no? Y de hecho tiene su grado de complejidad porque además ese no es un niño, es un adulto. O sea, es mi abuelito. Tiene incluso rango jerárquico. O sea, ahí debería ser al revés, en teoría. Y por eso la complejidad, ¿no? De su cuidado. Porque él todavía cree o ella todavía cree que puede hacer ciertas cosas y uno vive así con la ansiedad de, pero se va a matar, ¿no? Yo lo veo con mi madre, que le da todavía por cambiar las cortinas y yo así de, uy, como si no las pudiera cambiar yo. Pero ella dice, pero todavía puedo, ¿no? Entonces ahí entras en una lógica también bastante complicada que también implica este asunto de la tolerancia, la paciencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se requiere cuando nace el niño es que la persona que lo va a cuidar, las personas, que lo ideal es eso, que seamos muchas personas quienes estemos a cargo de esa criatura, porque eso nos permitirá a todos, todas, tener periodos de descanso, ¿no? Entonces, lo primero que se requiere es que seamos empáticos con las necesidades, pero con las necesidades de, no de nosotros. El infante humano impone al yo de la persona que realiza la maternidad la necesidad de saciar 3 tipos de hambres distintas. Fíjense nada más. Por eso les digo, quien cree que esto se reduce a hacerle las papillas, las mamilas, etcétera, pues no tiene como mucha claridad al respecto. Evidentemente hay que alimentarlo porque también tiene hambre en el sentido biológico de la palabra, pero también necesita ser estimulado para mejorar el asunto de la visión, para mejorar el asunto de la audición, para desarrollar todo un sistema psicomotriz que le permita, por ejemplo, desarrollar lo necesario para aprender la lectoescritura, que es muy complicada en realidad, ¿no? Y para eso se requiere que el niño tenga una imagen de sí mismo y tenga una noción entre el espacio y el tiempo, todo lo que eso implica. Bueno, todas esas son las funciones que generalmente cumplen las madres o las personas que cuidan. Quienes han cuidado a bebés ubican, por ejemplo, este asunto de andar según nosotros jugando y poniéndoles el dedo o algún objeto y que él tenga como, o ella tenga como complicaciones para tomarlo. A nosotros nos parece muy divertido y pensamos que estamos jugando, pero no, el niño no tiene o la niña no tiene un desarrollo de la profundidad, ¿no? La tercera dimensión la aprendemos. Nacemos viendo en plano. Por eso el asunto de la estimulación es fundamental, por eso el asunto de gatear es fundamental. Entonces ahí hay toda una serie de actividades que quien cuida tiene que realizar. Entonces estamos hablando de alimentos, de estímulos y de afectos. Lo hemos visto todavía en épocas, más bien en épocas mucho más recientes, este asunto de que ahora cuando nacen los bebés se los ponen inmediatamente a las madres encima, no como antes que se los quitaban, los llevaban, los bañaba no sé quién, o los limpiaba y como a no sé cuánto tiempo lo veía la madre, ¿no? Hoy lo que hacemos, la práctica más reciente es este asunto de incluso sin cortar el cordón umbilical, colocarlo lo más cercano al corazón de la madre, ¿no? Porque está muy acostumbrado a ese ritmo cardíaco, lo tranquiliza, la tranquiliza. Y estamos hablando de cercanía, toda la gente que ha tenido bebés, bueno, hijos, que la mayoría de los hijos, salvo que hayamos hecho algún proceso de adopción, pues los tenemos de recién nacidos, saben que las recomendaciones de los pediatras, los médicos tienen que ver con esto, ¿no? De estimularlo, de tocarlo, de acariciarlo. Hemos escuchado este asunto a la muerte de cuna, ¿no? Estos niños que parece que viven ahí unos procesos como de poca estimulación y que eso desarrolla o puede llevar a esos efectos, ¿no? Entonces, esas son las funciones o ese es el otro trabajo que las mujeres realizamos generalmente y que tiene que ver con actividades psíquicas que para la mayoría de nosotros y nosotras no son registradas. Entonces, ¿qué se requiere? O sea, ¿qué es lo indispensable para cumplir las funciones maternas? Deseo y amor. Es decir, tener claro que la prioridad en este caso, en este momento, porque es un infante, porque acaba de nacer, es el otro, no yo. ¿No? Entonces, aquí empieza a aparecer este asunto de por qué no todas estaríamos listas, no importa que seamos mujeres, ¿no? La primera cosa que tenemos que reconocer es este asunto de que el instinto materno no existe.
Son vínculos que se desarrollan, tiene que ver con el deseo. ¿Qué tanto yo deseo esta criatura? En la medida que es el cumplimiento de mis deseos, bueno, pues yo estoy dispuesta a renunciar a un montón de cosas para que esta criatura se constituya en un sujeto, ¿no? Tengo una amiga que tuvo a su bebé hace ya un tiempo, pero pues mi amiga venía de Sinaloa, había vivido sola mucho tiempo, bien minimalista ella, su departamento era así, una mesa, 2 sillas por si alguien la visitaba, un plato, una taza, así, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego ya establece una relación amorosa con alguien, tienen una criatura, y entonces ahora vas a su casa y su casa es un desastre. Así, un desastre comparado con lo que yo conocí de la casa de mi amiga, ¿no? Y entonces ella el otro día me decía, amiga, no tengo un espacio para mí, no tengo mi cuarto, no tengo un lugar para trabajar. Y yo le decía, amiga, no lo puedo creer, te conocí en la versión minimalista y dice, pero llegaron ellos a mi vida y ni modo. Me vieras, dice, de pronto estoy en un rinconcito en la cocina, en la sala, en el comedor, ahí dando una clase, y dice, yo ya quisiera que abrieran el poli, las oficinas, dice, aunque sea para nosotros nada más, dice, porque de verdad no tengo un espacio donde yo me pueda sentar a hacer trabajo. Dice, el cuartito que había yo destinado para mi trabajo, pues resulta que a la niña le gustó y ya lleva juguetes ahí, y entonces dice, yo cada vez voy como estoy más fuera de esa historia, ¿no? Y así está, y dice ella, y en mi casa, a quien le toca cuidar a la niña no tiene que ser el trabajo doméstico, o sea, no inventes, ¿no? O sea, si yo me quedo a cuidar a la niña, es a cuidar a la niña, y no van a esperar de mí ni siquiera comida. Y si es él quien se va a quedar a cuidar a la niña, es exactamente igual, o sea, no tiene por qué realizar trabajo doméstico y tampoco tiene por qué ver el asunto de la comida. O sea, a ese nivel tendríamos que estar pensando en el asunto del ejercicio de la maternidad. Porque decía yo hace un rato, es que no todo es miel sobre hojuelas. Va a haber momentos de contradicciones muy fuertes. Estoy muerta, cansada, pero necesito hacer tal cosa, ¿no? Alguna vez platicando con un varón, adulto ya, a mí me tocó conocerlo en un congreso sobre psicología que hubo en Teciutlán, Puebla, en una escuela particular, que organizó ahí una serie de eventos para el asunto de conmemorar la creación de la escuela, una universidad privada, y fuimos invitados varias personas a ser ponentes, ¿no? Ahí conozco a un matemático, estadista, que trabajaba en el Instituto de Salud Pública, y yo presenté un trabajo sobre género, ¿no? Entonces, a la hora del desayuno, la comida, me dice, oye, me gustó mucho lo que dijiste, no sé qué. Tengo una historia que contarte que me gustaría mucho que contaras. Yo tengo 2 hijos, los 2 hijos son varones. Cuando mi segundo hijo nació, fue muy complicado, fue mucho más complicado la crianza de él que del mayor porque nace con reflujo. Dice, entonces era un rollo horrible porque no podíamos dormir, nos turnábamos para cuidarlo, etcétera, ¿no? Dice, y entonces una noche el bebé lloraba, pero así de eso que yo ya no hallaba qué hacer. Así yo ya no sabía de verdad qué hacer. Se lo puse a su madre, dice que estaba muerta, o sea, estaba acostada ahí, lo oía llorar, pero no se movía porque pues a ella le había tocado cuidarlo todo el día, ¿no? Dice, entonces en la desesperación de yo ya no saber qué hacer, ya lo había intentado todo, la mamila, la mamá, la cuna, mecerlo, sacarlo, pasearlo, ponérmelo en el pecho. Dice, ya no sabía yo qué hacer. Dice, en la desesperación se me ocurrió dejarlo en la cuna, fui al baño, me lavé el pezón y me lo puse en el pezón. Dice, y se tranquilizó un montón. Durmió súper bien. Dice, pero además, ¿qué crees? Yo tengo un vínculo muy especial con ese hijo. Uy, dice, no le toques a su papá, no le menciones algo de su papá porque se pone al brinco. Me defiende como nadie, como cualquiera, o sea, dice, no sabe, se pone con cualquiera, con su mamá, con su hermano, ¿no? O sea, va a haber momentos complicados. Es imposible que no haya momentos complicados en la crianza de los hijos. Es imposible que uno siempre sepa lo que el niño o la niña necesita. Es imposible. Pese a que vivamos en un mundo, en un contexto que nos manda mensajes todo el tiempo de que podríamos resolverlo todo, ¿no? ¿Han visto este comercial de Centrum donde la chava hace como 1000 cosas y además tiene cuerpazo y siempre está de buenas? Bueno, eso no pasa más que en los comerciales, ¿no? Cuidar a un bebé
Estas imágenes que están viendo son reales de una caricaturista rusa, pueden buscarla en Instagram, tiene ahí su página. Yo no entiendo mucho porque está en serio la versión en ruso, pero las imágenes son una belleza. Y eso nos habla de cómo este fenómeno de la complejidad de la crianza de los niños cuando somos nosotras las mujeres quienes nos encargamos trasciende el asunto de las nacionalidades. La chava está casada, tiene 2 hijos, que son estos niños que están ustedes viendo ahí. Además, en la parte final del Instagram, en serio les recomiendo que la busquen, van a encontrar una foto de la familia. Son idénticos a los dibujos que ella los hizo, ella es caricaturista, eso se dedica a realizar trabajo en su casa, pero claro que leí como la versión traducida o resumida, pero claro que lo que ella quiere reflejar es este asunto de la complejidad de cuidarlos y al mismo tiempo realizar trabajo. Por ejemplo, en este caso, su trabajo que tiene que entregar, ¿no? Trabaja para una editorial. Entonces, va a haber momentos donde el ejercicio de la maternidad va a tener los picos más álgidos. Y lo único que puede resolverlo y lo único que puede tranquilizar tanto a la madre como al bebé es el asunto del amor. Por eso, entre más personas estemos involucradas en el cuidado de los niños, el trabajo para las madres disminuirá considerablemente. Por eso es tan importante que los varones se corresponsabilicen de lo que implica el cuidado y la crianza de los hijos. O sea, que no se reduce ni siquiera en los casos de divorcio a las pensiones, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Se requiere que la madre postergue muchas veces y que incluso en algunos casos llegue al asunto de renunciar a sus propias necesidades. Ahora, aquí estamos hablando de infantes que requieren de mi cuidado. O sea, no del hijo de 14 años, ¿no? Que quiere que yo no vaya a trabajar o que quiere un iPhone y pues no me alcanza, ¿no? O sea, estamos hablando acá de funciones que implican la supervivencia, así en el sentido estricto vivir, que no es lo mismo que en serio el drama de nuestros adolescentes, que requieren un montón de cosas, que nos exigen o nos solicitan muchas cosas y ahí tal vez valdría la pena algún día hablar de las cuestiones de los padres, ¿no? Que a mí me parece que así como la maternidad tiene esta historia ahí un poco tenebrosa al respecto de negar todas estas contradicciones de las que casi nunca se habla y a las mujeres casi nunca se les dice que van a tener momentos de mucha dificultad. En el caso de los padres lo podemos ver muy claramente con este asunto de los padres son principalmente quienes proveen cuando existen y cuando proveen, ¿no? Pero cuando ese sujeto existe y provee, siempre hay una demanda de por qué no estás más tiempo conmigo. Y yo digo, es que no se puede proveer y estar más tiempo contigo. Esa es la principal contradicción. Y ese es el mismo drama en el caso de nosotras las mujeres. Eso es lo que nos reclaman a nosotras. O sea, sí, güey, pero no aportas. Y yo digo, ¿no aporto? O sea, es que no puedo cuidarte al niño, atenderlo, construirlo en sujeto y además irme a trabajar. No, mami, blue. Es imposible. Cuando entendamos que esas lógicas nos están desgastando a los adultos, dueños, padres de los hijos y a los hijos, estaríamos en condiciones de empezar a pensar en una estructura de sociedad que nos permita trabajos equitativos, con salarios dignos para ambos miembros o integrantes de la pareja, con horarios reducidos para que ambos podamos dedicarnos. Es decir, se espera el ideal, el futuro ideal es hombres y mujeres que trabajan y hombres y mujeres que se responsabilizan de la crianza y el cuidado de sus hijos. La lógica, quien piensa que la lógica hoy es al revés de ahora volteemos esta historia y nosotras vámonos a trabajar y los hombres quédense a cuidar la casa, pues es como la misma cosa, pero al revés, ¿no? O sea, no tiene como mucho chiste. Eso quiere decir que no hemos entendido nada. Nadie puede, o sea, una sola persona no puede hacerse cargo del cuidado de ni siquiera porque sea un niño. De verdad, quien ha tenido un hijo, las madres, los padres que están aquí y me escuchan, en serio recuerden los primeros días de recién nacido. De verdad hay momentos que en serio te estás orinando y no puedes ir al baño. Porque o no hay nadie o el niño está llorando y de verdad a veces hasta se te olvida. O sea, ya cuando recuerdas dices, me andaba en el baño hace como 8 días. ¿No? Entonces siempre se requiere que alguien cerca nos ayude, nos tienda un lazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos empezar a decir que el asunto de la maternidad de verdad no tiene nada que ver o no se reduce al trabajo doméstico. Quiere decir que además de lavar, planchar, no sé qué,
tengo que construir, hacer del infante humano un sujeto psíquico, que cumple funciones. Yo les digo a los muchachos a los que les doy clases cuando entro al salón, es que cuando yo entro y los veo, que son sujetos funcionales, que hablan, se visten, pueden pedir permiso para entrar o para salir, yo lo único que puedo pensar es que tienen madres o personas que los cuidaron y que hicieron de ustedes sujetos plenamente funcionales. O sea, esa es la evidencia, que existamos como sujetos, que acatemos las normas, es la evidencia clara de que nuestras madres hicieron las funciones que les correspondían o quienes sea quien nos cuidó, ¿no? Muchos de mis estudiantes más bien ya son cuidados por sus abuelas, no porque las madres no existan, sino porque las madres son madres trabajadoras. Pero que las madres sean trabajadoras quiere decir que también siguen cumpliendo sus funciones, ¿no? O sea, aportan dinero y además los momentos que están en casa, pues aportan otras cosas como el asunto de las normas y estas cuestiones. Por eso es muy importante que las mujeres empecemos a trabajar con este asunto de la culpa en relación a ser mujeres trabajadoras. Porque ahí lo que hacemos muchas veces es tratar de compensar y darles más en lo económico porque no estamos tanto con ellos. Y eso no es una fórmula que hasta hoy haya sido eficiente, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pensarlo. Ahora, como nosotros lo que producimos son sujetos, por eso a la hora de los juicios o las competencias o las valoraciones, no estamos tan valoradas. Ahí es donde uno se da cuenta que el 10 de mayo de verdad podría no existir si a cambio fuéramos tratadas como sujetos todo el tiempo, ¿no? No solo ese día, ¿no? Porque de pronto hay como una sobrevaloración de nosotras, pero solo es ese día, se reduce a ese día. Sí que no lave, sí que no planche, sí vamos a llevárnosla a comer por 364 de joda, no se los cambio, pero fácil. No, reconozcamos que lo que estamos haciendo es un trabajo y en primera instancia tendríamos que empezar nosotras, porque tampoco nosotras sabemos, no tenemos claridad de lo que implica cumplir las funciones maternas. Y nos movemos en dos lógicas distintas. La producción de sujetos, como tiene que ver más con este asunto de los afectos, se rige por un intercambio afectivo, ¿no? Por eso a la hora de las discusiones con el otro, parece que en serio yo no he hecho nada, porque yo no le puedo poner a este asunto, bueno, es que yo puse 2 pesos, o es que yo puse 3. No, yo lo que puse es amor. Y disculpen, pero no es cualquier cosa. Los hogares donde no hay mujeres o no hay personas quien cumpla estas funciones, hay por ahí un comercial o como una campaña que me pareció muy bonita, por ahí búsquenla, está en YouTube, de un chico que se va a vivir solo y le habla al plomero para decirle que el fregadero no sirve. Dice él, esto no sirve, dice, porque yo en la casa de mi mamá dejaba los trastes aquí, cuando regresaba ya estaban lavados y aquí sigue todo este tiradero. Dice, y yo digo que también la puerta tampoco funciona, porque no se abre ni se cierra. Y yo digo que el closet también tiene un desmadre, porque, o sea, yo me voy a trabajar y regreso y la ropa sigue sucia. Bueno, es que todas esas funciones las cumplíamos generalmente nosotras, ¿no? Entonces, de pronto parece que hay gente que se va enterando que en serio los refrigeradores no producen comida. No producen comida producida, hecha, pero tampoco producen comida. Es decir, si alguien no hace el súper, ¿qué vas? Y yo lo digo en mi experiencia de mujer trabajadora cuando viví sola, ¿no? O sea, un día yo venía de la escuela de trabajar, del SIX, y yo decía, ay, no, tengo mucha flojera de ir al súper, hoy no voy. Y llego a la casa y abro el refrigerador y dije, ándale, güey, no tenía ni un yogur, ni leche podrida para comer o para tomar, ¿no? Entonces, se rige bajo una lógica distinta y la valoración excesiva se la lleva el sujeto que produce dinero, porque vivimos en una sociedad de consumo. Ahora, lo dije claramente desde hace rato, eso no quiere decir que él esté en el privilegio del que mucho se habla, ¿no? Es el sujeto al que más le reclamamos que no estuvo con nosotros. Es decir, a la hora de los afectos no lo preferimos a él, la preferimos a ella. A la hora de los dineros no la preferimos a ella, lo preferimos a él. ¿No queda claro que en esta historia como que todos estamos perdiendo, ¿no? O sea, habría que pensar en este asunto. Entonces, les decía yo hace un rato, la maternidad tiene sus aspectos padres, pero también tiene estos, ¿no? O sea, literalmente ni siquiera poder hacer del baño. Tranquila. Y les decía yo, no, si la chava está casada, pues si no crean que es madre, ahora imagínense la situación de la que estamos hablando, las condiciones de la que estamos hablando, cuando estamos hablando de que alguien está ejerciendo el maternazgo, además en soledad, ¿no?
Esta imagen a mí me parece bellísima también, ¿no? O sea, ¿y qué pasa a las 12 de la noche, 1, 2, cuando todo el mundo se despierta y llora o cuando el bebé se despierta y llora? Pues la chava hasta lo puso, ¿no? Como al sujeto él está plenamente dormido, bueno, hasta sonriente. Sí, los que ya no aguantan son el otro niño que ya tampoco sabe qué hacer y ella con esas ojeras, ¿no? Eso también es parte del cuidado materno. Estas son parte de las funciones de la maternidad. Por eso decimos, o por eso digo que cumplir, ejercer las funciones maternas no es nada sencillo y en serio es otro trabajo. Es decir, estamos hablando de dos trabajos distintos dentro del mismo espacio doméstico, el trabajo doméstico y el trabajo del maternazgo. Insisto, si estas mujeres de las que estamos hablando además están realizando trabajo por el que sí son remuneradas, estamos hablando de personas que están realizando hasta 3 jornadas. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, maestra Angélica. Si podemos dejar de compartir la Claro. presentación, pues especialmente ahora con el 10 de mayo, en el que, como bien indica usted, en ocasiones no recordamos a nuestra mamá hasta el 10 de mayo. De acuerdo a lo que usted nos platica, el amor de la madre entonces es una decisión. Claro, por supuesto. Y para quien cree que eso lo hace menos valioso, se equivoca. Imagínate que conscientemente y decididamente, en sus 5 sentidos, teniendo todo claro, haya alguien que renuncia a todo por cuidarte. ¿No suena más maravilloso que este asunto de me nació así de la... ¿no? Pues porque además no existe, en serio. O sea, por eso somos tan rudos cuando hablamos de las mujeres que realizan estos actos, que no estoy diciendo que está súper padre, que dejen a los bebés en los botes de basura o en las jardineras. O sea, claro que no. Pero no le damos tampoco la dimensión que tiene porque está obstaculizado por esta idea de es natural, es incondicional. No es cierto, no siempre. O sea, se requiere que yo quiera. Y eso es lo que, insisto, lo vuelve maravilloso. Pero una vez que yo quiero, de verdad, y ustedes y casi todos los que tenemos mamá sabemos que de verdad tuvo que haber hecho una serie de renuncias a sí misma, para sí misma, por nosotros. Quedarse sin dormir, quedarse sin comer, postergar la comida, postergar el descanso, tener 3 pesos y tener que decidir si los calzones de la escuincla para que vaya a la escuela o los zapatos o los suyos. Claro que las madres han renunciado a un montón de cosas, pero han renunciado voluntariamente y eso lo vuelve más maravilloso. Es decir, eso es todavía más valioso que el hecho de responder a un instinto. Y maestra, en este caso, hablamos de una sociedad que se ha transformado. ¿Qué tan importante ha sido en esta transformación, para bien o para mal de la sociedad, el papel de las madres? Creo que hay poca transformación en cuanto al papel. O sea, si seguimos celebrando el 10 de mayo y todos los demás meses y días la ignoramos por completo, si seguimos diciendo que ya es una mantenida en el caso de las mujeres que no realizan trabajo remunerado, si seguimos condicionando la existencia de las mujeres al asunto de la maternidad, eso quiere decir que la maternidad sigue siendo esta idea general idílica que no se cuestiona, ¿no? Entonces, creo que no ha habido un cuestionamiento serio al asunto de la maternidad. Se sigue pensando que todos los males del mundo suceden porque las mujeres trabajamos. Bueno, lo cierto es que las mujeres no siempre hemos sido remuneradas por nuestro trabajo, pero los asesinos seriales, por ejemplo, han existido a lo largo de toda la historia. Quiere decir que no depende de que yo esté, ¿no? Y ahí me parece que hay una función, la función paterna, que está en este momento histórico también teniendo una complicación muy fuerte, ¿no? O sea, estamos viviendo una época donde hay más abandono paterno, es decir, el asunto de las madres solteras es cada vez, se incrementa más, pues el INEGI lo dijo en el censo del año pasado, que estamos superando, los hogares jefaturados por mujeres están superando los hogares jefaturados por ambas personas, es decir, donde hay parejas.
Entonces, eso es un indicador. Los varones están también atravesando un momento crítico que tampoco han sabido qué hace. Y el asunto de la paternidad tiene ahí un tema que a mí me parece todavía más complicado. Se sigue pensando, incluso nosotras las mujeres seguimos pensando que la paternidad pasa o atraviesa el asunto de proveer. Y entonces, mientras sigamos en esta lógica de pensar que la paternidad solo se reduce o solo se cumple o solo tiene que ver con el asunto de proveer desde el punto de vista económico y monetario, estamos negando el cumplimiento de otras funciones que son fundamentales para la creación de ese sujeto, ¿no? Es decir, somos una especie que sabe. Si fuéramos otro tipo de sujetos, a lo mejor no tendría problemas. Pero nosotros sabemos que venimos es decir, en algún momento en la escuela nos damos cuenta que nosotros venimos de un sujeto y de un sujeto, ¿no? Yo lo he visto con mis estudiantes en la superior. Es este asunto de yo no tengo papá y yo le digo, ¿cómo? ¿Nació usted de arbolito? No, maestra, claro que no, me refiero a que no lo conozco. Ah, eso es muy distinto. Ah, no lo tengo. O sea, todos tenemos un papá, esté presente o ausente. Todos tenemos una madre, esté presente o ausente. ¿Por qué? Pues porque sabemos que así nacimos. Si fuéramos plantas, pues a qué horas te sientes a pensar el asunto de tu papá o tu mamá, ¿no? Pero somos humanos. Los niños van al kinder y cuando van al kinder empiezan a darse cuenta que hay otras familias que están estructuradas de una manera distinta. Por supuesto que el sujeto se pregunta, ¿y dónde está el mío? Y ahí explicarle dónde está el suyo, ahí es el rollo, ¿no? Algunas claramente les dicen, no está, se fue, nos dejó, etcétera. Otras les mienten, no tienes, o sea, ahí está el asunto. Es decir, creo que estas dos estructuras, estas dos figuras, tanto la maternidad como la paternidad, tendrían que estar siendo sometidas a un cuestionamiento serio, desmitificándolas para que nos podamos hacer más cercanos a la madre y al padre real, ¿no? O sea, este sujeto que está aquí, que no es perfecto, que claro que se enoja si yo no me porto bien, pero además, pues hasta tiene derecho, o sea, si él deja todo y me da todo para que yo vaya bien en la escuela, ¿por qué no se va a indignar si voy mal? ¿No? O sea, en la lógica de quién, él tendría que poner cara de, ay, qué padre que reprobaste 5 materias. Pues claro que no la va a poner, porque él se dedica a trabajar y a darme todo para que yo me dedique a estudiar. O sea, tendríamos que asumir a los padres y a las madres así, en sujetos cotidianos que se enojan, se desesperan, se desquician, pero además entendiéndolos así como humanos, pero hasta tienen razón para enojarse. O sea, pues, si no es que de la nada se puso mal, o sea, digo que existen esos casos y que esos habrá que tratarlos de otra manera, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a este sujeto cotidiano, que claro que el día que le digo yo no sé, que reprobé una materia, pues es obvio que no me va a felicitar. Ahora, tampoco estoy esperando que me linchen y me pegue, pues, pero claro que va a haber una molestia y un malestar, porque él también se pregunta, bueno, y entonces todo lo que yo estoy haciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? ¿No? Entonces, creo que por ahí tendríamos que cuestionar muchas cosas, pero no, o sea, la maternidad y la paternidad no son cosas de las que podamos hablar en aislado. La maternidad y la paternidad son cosas que siempre van a funcionar, esté o no esté, cumpla o no cumpla las funciones, están siempre así, así, embonados, ¿no? Ahí separarlo es prácticamente imposible, insisto, por la manera en la que venimos como especie. Ya, ¿no? O sea, Maestra, ¿cómo equilibrar en el caso de las madres entre los dos extremos, ¿no? La madre que por ahí nos ponen en ejemplos, ¿no? Que ha llevado la educación de sus hijos con la chancla, y el otro extremo de la madre tan permisiva que no le ha puesto límites a sus hijos. ¿Cómo equilibrar esa situación? creo que el trabajo ahí tendría que ser tal cual con la mujer, identificar. Puede ser, y yo lo he visto mucho, puede ser que la mujer que no pone límites por culpa. Es decir, no es que sea una mala madre en el sentido estricto, es que se siente culpable por no estar mucho tiempo con el niño o por no darle todo lo que el niño necesita y entonces eso la lleva a no, porque poner un límite implica estar dispuesto o dispuesta a soportar tantita molestia del otro, ¿no?
O sea, nosotros lo vemos, por ejemplo, nosotros los docentes, las docentes, cuando ponemos un límite en el salón, ¿no? O decimos tal cosa. Claro que los muchachos se van a enojar y van a decir que eres la peor maestra del mundo. ¿Cómo se te ocurrió decir eso? Pues tienes que estar dispuesto a lidiar con eso. Es decir, tienes que tener una fortaleza yoica que te permita soportar el rechazo, la indiferencia, el enojo, el insulto del otro, ¿no? Y a las mujeres en términos generales, por eso yo decía hace rato que las funciones paternas son fundamentales, porque generalmente quienes ponen los límites son los padres. La función paterna no nada más, les digo, no pasa únicamente por el rollo de dar dinero. La función paterna desde el punto de vista psíquico es fundamentalmente poner límites. Generalmente los varones son más diestros en el establecimiento de los límites. A las mujeres nos cuesta mucho trabajo. Y tiene que ver con este asunto de cómo hemos sido criadas. No soportamos mucho el ya no te quiero o no te quiero tantito, ¿no? Porque además el niño enojado te lo dice, ya no te quiero, me caes mal, me voy a ir con mi papá, por eso prefiero estar con mi abuelita. Es decir, no lo filtra y te lo dice así en tu cara, ya no te quiero, eres una mala madre porque me dijiste tal cosa o porque me quitaste el teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces, las mujeres necesitamos estar fuertes yoicamente para soportar esos 3 minutos. ¿No es cierto? Lo dijo en este momento porque está indignado y en este momento o indignada y en este momento porque está indignado o indignada porque le quité el celular y sin él no vive, está dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperarlo. Entonces, si yo soy el adulto, yo debo tener muy claro que lo que estoy haciendo es poniendo límites, voy a tener que atravesar por este momento, se le va a pasar. A lo mejor van a pasar muchos días, pero se le va a pasar. Y yo debo responder como la adulta que soy. No le puedo contestar yo tampoco, ¿no? Porque eso suena a berrinche y a pleito de hermanos. Yo lo que le puedo contestar es yo sí te quiero mucho y precisamente porque te quiero mucho necesito que entiendas que esto así no funciona, que así no se hacen las cosas. Que, ¿me explico? Entonces, sí, porque si lo que tenemos del otro lado no es una mujer adulta, sino una adolescente, no, bueno, eso va a ser un pleito de hermanos, no de madre a hija, ¿no? Entonces, las adultas, las madres, debemos tener muy claro, aquí la madre soy yo. Tengo que soportar la indiferencia del escuincle y no le puedo contestar yo tampoco, porque eso sí puede lastimarlo. No estoy diciendo que él es totalmente inconsciente de lo que me está diciendo, pero estoy diciendo que en teoría yo tengo la estructura yoica que me permite enfrentarlo, soportarlo y traducírselo. Y decirle, no, y yo sé que tú también me quieres mucho, ahorita estás diciendo eso porque estás enojado o estás enojada. Y está bien, puedes estar enojado, vete a tu cuarto, hablamos más al rato, pero insisto, yo necesito tener esta tranquilidad y ya quiero ver yo que todos los padres estén así diciendo esto cuando el escuincle les está haciendo el drama o los está mandando a la goma. Pues claro que no. Hay una parte de ti que se pone acá y hasta sientes el indignación en el estómago, pero identificar la indignación es fundamental para no actuarla. Es decir, debo darme cuenta que me estoy enojando y debo saber que enojándome esto ya no funciona porque entonces ya no estoy actuando como padre o como madre, sino como castigadora. Y los castigos no funcionan nunca si van con enojo. Tiene que ser así, tranquila y decirle, sí, yo sí te quiero mucho y de momento, mira, mejor vete porque ni vamos a llegar a ningún lado. Hablamos después, pero esto así se va a quedar de momento, ¿no? Entonces, sí necesitamos que las mujeres les pongan mucho más límites a los niños, muchos más límites a los niños, porque somos generaciones, nosotros los adultos, a los que sí nos las pusieron sin problemas. Y nosotros, ¿cómo hemos tenido problemas para traducir eso con nuestros hijos? Como venimos de esta época donde además también en algunos casos se nos maltrató, hemos confundido poner límites con maltrato. Y poner límites no es maltratar. Maltratar es golpear, ignorar, castigar, pero decirle, así no se hace porque no es correcto. No tiene mucho, no sé si recuerdan una nota, a mí me llamó poderosamente la atención, fue pública, de una señora que va en el microbús, se subió un tipo a asaltarlo y, oh, sorpresa, era su hijo, ¿no? Entonces se para, lo agarra a bolsazos porque traía bolsa, ella misma lo entrega. ¿Cuál maltrato? ¿Cuál violencia? Y literalmente, busquen el video porque existe, y literalmente la frase que todos debemos tener ahí presente es, porque yo no te crié para esto. ¿No? Entonces, esas mujeres, esas madres, ese estilo de maternazgo es el que nos hace falta.
Y además pone en evidencia, claro, que yo puedo ser la mejor madre del mundo. No garantiza que el escuincle va a tener el mejor comportamiento del mundo, porque el escuincle es otra cosa distinta a mí. No soy yo. No soy yo en chiquito, no es mi marido en chiquito, no es un adulto chiquito, es un niño. Si no le pongo límites, justo lo que va a pasar es eso. Tengo más probabilidades de que de adulto se convierta en una cosa espantosa. Sumamente interesante. Nos ha ganado el tiempo, Sí, maestra, pero le pido si nos puede dar un mensaje precisamente referente al día de hoy a las mamás que la están escuchando. yo creo que la maternidad es de los trabajos más complicados, es más, yo diría, es el más complicado y el más ingrato, ¿no? O sea, cuando hablamos de que nos movemos en términos de los afectos, no hay nada que podamos hacer que retribuya el trabajo que hemos venido realizando las mujeres y todas las mujeres que son madres. Yo deseo que la maternidad sea un derecho para todas nosotras, que seamos madres si queremos serlo y deseamos serlo, y que gocemos de un reconocimiento social mayor del asunto del 10 de mayo, ¿no? Que se nos reconozca como sujetos productivos, como sujetos trabajadores. Además, me gustaría mucho, compañeras madres, que un día dejáramos de ser las responsables de todo lo que pasa mal, ¿no? O sea, que nunca se siga pensando que porque alguien se porta mal, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver, bueno, ¿y su madre qué? Porque, insisto, nosotras pudimos haber hecho lo mejor y eso no quiere decir que ese sujeto se comportará como nosotras queremos. Ojalá se nos reconozca mucho más y haya mucho menos 10 de mayo a cambio de reconocimiento social verdadero, de no ser reconocidas o tratadas o consideradas como las mantenidas o las que no hacemos nada, ¿no? ¿De qué te quejas si no haces nada? Ahora que estamos en pandemia y que muchos varones han estado más tiempo en su casa, de las cosas maravillosas donde no hay violencia de género es que los hombres empiezan a darse cuenta que este asunto de estar en la casa todo el día y cuidar a los hijitos, pues si no es que qué bonito se la pasa la señora, ¿no? O sea, hay eso a mí me gustaría. Ojalá un día tengamos un país que nos reconozca más como sujetos, que hacemos otras más cosas además de gestar y parir, pero que además se reconozca que gestar y parir no es fácil, y menos criar, ¿no? Entonces, muchas felicidades, pero no felicidades hoy. Muchas felicidades todos los días y no en este dicho de los políticos, ¿no? En serio, reconozcámonos sujetos productivos. Producir sujetos es mucho más complicado que producir mercancías. Sumamente interesante la plática, Muchas maestra gracias. Angélica Vera Vázquez. La A verdad es sus que le órdenes. agradezco mucho su No, pues al participación. contrario. Hoy tuvimos una plática diferente y eso nos da gusto porque algo que queremos también mostrar al auditorio son diferentes puntos de vista, todos ellos respetables, pero todos ellos dignos de un análisis, ¿verdad? Y de una Claro. valoración. Bueno, pues así damos por concluida nuestra plática del día de hoy, el trabajo de producir sujetos, la maternidad, a cargo de la maestra Angélica Vera Vázquez. Y a nombre de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, les agradecemos el haber estado con nosotros. Esperamos que sigan disfrutando de los eventos que la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología sigue preparando para nuestro auditorio. Muy amables y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena Hasta luego. tarde. Hasta Buenas luego. tardes.